mundo, venían los barcos, teníamos el trigo, la pampa, entonces era todo productividad, todo por venir, un país recién hecho, contra la visión de lo que serían, digamos, las naciones europeas que, digamos, se encuadran en un alineamiento de tradiciones que llevan siglos, ¿no? Entonces, bueno, un país adolescente que están haciendo y que se promete a sí mismo un porvenir esplendoroso. En ese contexto, entonces, y después del Mayo francés, y después de Cuba, y de Fidel, y de Rusia, y de 1917, y de todos los intentos, digamos, por buscar formas de organización social más justas y más solidarias en nuestro mundo, después de todo eso, y durante y en ese contexto, entonces, irrumpe el terrorismo de Estado en Argentina. En ese país que iba en crecimiento, irrumpe el terrorismo de Estado violentamente. Y entonces, pasamos de ser un país casi adolescente, en vías de hacer post-Auschwitz. Pero nosotros no éramos Alemania, no éramos Suiza, no veníamos de una tradición, veníamos del siglo anterior, de las guerras civiles y de la disputa por la conquista del desierto y de la guerra de la Triple Alianza. O sea, la historia es como que nos atropella, que venimos de un modelo de crecimiento y se da vuelta a la página y nos volvemos un país envejecido, absolutamente triste, absolutamente quebrado en distintas situaciones, ¿no es cierto?, culturales, políticas, ¿no?, ideológicas, bueno, ahí. Y eso evidente, y sobre eso, digamos, sobre esa idea nos propusimos trabajar un poco, ¿no? A ver en qué sociedad nos habíamos convertido, qué país éramos después de lo ocurrido, y cómo reinterpretar esa sociedad y cómo contemplarla a través de distintos recursos y distintos medios, entre otros la fotografía. Este trabajo particularmente que traigo hoy sobre la fotografía se enlaza con otros dos anteriores. El primero había sido un trabajo sobre las fotografías que publica el diario Página 12, fundado en los 80 con la recuperación democrática, las fotografías de personas detenidas, desaparecidas. Sí, perfecto, sí. Cariño. Sí, sí. Nos vemos un poquito. Bienvenidos, gracias. Acá hay otro lugar, ¿eh? Sí, sí. Está el libro que estábamos justo comentando ahora. Sí. Perdón. Sí. Bueno, ese es un trabajo sobre las fotografías de personas detenidas desaparecidas publicadas en el diario Página 12, en los recordatorios. Estoy volviendo los casos de acá. Los recordatorios de Página 12 que se empiezan a publicar en el momento en que surge este proyecto editorial, ¿no?, que afortunadamente todavía nos acompaña y hay algo informativo periodístico que leer en Argentina hoy todos los días a través de este medio. Entonces, bueno, en ese primer trabajo sobre los recordatorios, que son pequeñas esquelas donde se publica la fotografía, la última fotografía o la fotografía disponible, digamos, de la persona detenida desaparecida, y se publica su nombre, la fecha de su nacimiento, la fecha de su desaparición, el lugar estimativo. En un principio, en aquellos lejanos años, la idea también pasa por buscar en el medio informativo alguna forma de reconocimiento, de divulgación, de difusión de la imagen y de reconocimiento. Todavía no se sabía en los 80 lo que sí sabemos hoy, ¿no? Entonces, claro, había todavía una intención, y la matriz de generación, de producción de los recordatorios va cambiando. Hoy ya sabemos que las personas detenidas desaparecidas han fallecido, digamos, han sido asesinados, han sido víctimas de una técnica aprendida y difundida de persecución y asesinato de los opositores políticos,
así, han sido víctimas del terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Pero en aquellos años había todavía cifrada alguna esperanza y entonces el recordatorio tenía una condición. Hoy ya son otra cosa, son homenajes, son evocaciones, tienen otra construcción y han llegado también a la versión digital del diario, porque antes estaban solo en la página impresa. Y han llegado también a la versión digital del diario. En ese contexto nosotros trabajábamos mucho con una visión sociosemiótica, que ahora en el último trabajo ha cambiado un poco más a la teoría cultural y con una visión un poco más filosófica del asunto. Trabajamos en ese momento con una visión fuertemente sociosemiótica, pensando en la capacidad de representación de los signos y sobre todo de la fotografía como signo, y en ese valor representacional nos preguntábamos por su valor icónico, la construcción visual, la reconstrucción visual, que era muy importante por justamente la política de desaparición y de invisibilización de los sujetos políticos, de sus acciones políticas y de los contenidos de ese pensamiento, evidentemente, ¿no? Entonces, ay, gracias. Igual creo que teníamos una... No, bueno, porque bueno, gracias. Que te vi como haciendo la expresión. Sí, sentiste que sí, por el aire. Gracias. Entonces, el valor icónico, el valor indicial, el carácter de huella que tiene la imagen foto, huella lumínica que tiene la imagen foto, la captura en pantalla de la imagen fotográfica indica que el referente está necesariamente frente a la posición de la cámara, al menos en esos momentos en términos de fotografía analógica. Por supuesto que si hablamos de fotografía digital bueno, ya es otra etapa, ¿no? Pero por supuesto en ese momento sí. Su valor icónico, su valor indicial y su valor simbólico como digamos, referentes, como imágenes referenciales de una época determinada con un valor semántico estratégico y muy específico, ¿no? Ahí por supuesto se dibuja en el fondo de esta metodología la concepción bueno, triádica de signo en PERS y esta tricotomía de icono, índice, símbolo, que ha tenido una gran capacidad explicativa para muchos aspectos de la vida de los signos y en particular para la fotografía, que fue muy explorada y muy analizada por Philippe Dubois en su texto sobre lo fotográfico y las condiciones de representación de la imagen foto, ¿no? Entonces es ahí que alineamos un poco ese primer trabajo que antecede a otro, bueno, y ahí la fotografía en la prensa, no la fotografía de prensa, son fotografías publicadas en diarios, pero evidentemente no son fotos de prensa, son claramente otra cosa, ¿no? Bueno, entonces ahí pensar también esa dimensión alternativa de la imagen. Después un segundo trabajo se refiere a la fotografía en el álbum de familia, cómo se construyen fotográficamente los álbumes familiares de aquellas familias que han sido literalmente destruidas por la acción del terrorismo de Estado, digamos, cuyas imágenes no se conservan. Entonces, cómo los hijos pueden recuperar algo de esa imagen vital, algo en los relatos familiares, bueno, cómo se recupera aquello que se perdió y cómo se puede traducir en una imagen álbum. Y entonces está este otro trabajo sobre el otro álbum, lo denominé yo, el otro álbum, imágenes de infancias expropiadas, fotografías son otras fotografías, ¿no? Entonces ahí Agustina Quieto, que es hija de un militante desaparecido durante este periodo, hizo la experiencia que después circuló por toda Europa, y yo la conozco porque me llega un catálogo de una muestra en Italia y ahí veo la imagen. Igualmente ahora está todo en internet o sea que todo lo que estamos hablando en ese momento, las fotos de los recordatorios, el álbum Te Quieto, todo, la muestra, todo nos lo tiene guardado Google tranquilamente para que lo podamos ver. Bueno, y en esta, perdón, en esta